Hablar del Padre Pío nos tomaría 3 días, por lo tanto la mayoría está en su libro. Yo solo voy a darles los rasgos más importantes para que conozcamos la persona. Creo que todos conocen quién es el Padre Pío, pero recordarnos de ciertos rasgos de su vida que fueron delineando la misión y la vocación que el Señor le iba a dar. Primero tenemos que recordar dónde nace Padre Pío. Padre Pío nace en Pietrelcina, donde vamos a ir mañana. Pietrelcina era el amor del corazón de Padre Pío y vamos a ver por qué. Y vamos a ver la importancia de Pietrelcina cuando vayamos allá. Padre Pío, como todos ustedes saben, lo único que quería en la vida era orar. Dices, quiero ser un fraile que ora. Y por eso es que él recomendaba a todas las personas una sencilla frase, pero que contiene una profundidad espiritual muy grande. Reza, espera y no te preocupes. El espera está, como lo han entendido en la familia, el espera es la llamada a la virtud de la esperanza, lo cual es el lema de del año jubilar, seamos peregrinos de esperanza. Él decía, la oración es la mejor arma que tenemos. Preocuparse es inútil, porque con la preocupación nosotros no logramos nada, pero con la oración podemos cambiar la historia. El poder de la oración, por eso ahora estamos orando tanto por el cónclave, ¿verdad? Porque la oración es lo único que puede cambiar corazones y cambiar el rumbo de la historia. No son las armas ni las guerras. Padre Pío decía también, oren siempre, oren en cualquier forma que el Señor les inspire, pero lo más importante es que oren con el corazón. Y algunas veces solo podrán orar con el corazón, como diciendo, algunas veces se sentarán, como decía Juan Vianney, y solamente lo mirarán, y Él te mirará, y habrá una comunión de corazones. Padre Pío es conocido en el mundo entero, no ahora, es conocido en el mundo entero desde que ya estaba vivo y desde que todo el mundo sabía que tenía las estigmas, y también el gran don de leer los corazones en la confesión. Vamos a hablar de eso. Pero tenía muchísimos dones. El primer don que tenía era el amar tanto el confesionario que pasaba de 16 a 18 horas diarias confesando. Las filas de personas que venían hasta de otros países a confesarse con él eran inmensas, incluso a veces las personas esperaban entre 3, 6, 8 o 10 días para poderse confesar con el Padre Pío. También vemos el amor profundo a la Eucaristía. Hay algo ahí que se parece a Carlos, se parece a Padre Pío, perdón, porque Carlos era súper devoto del Padre Pío. Él de niño, y aquí vamos a empezar a ver que todo en Padre Pío empieza a los 5 años. Él de niño pasaba horas enfrente del sagrario y se hizo amigo del sacristán de la iglesita de la parroquia para pedirle que cuando cerraran la iglesia se la abriera a él, para él estar solito con Jesús en el sagrario. ¿Por qué digo que todo comienza a los 5 años? Porque el Padre Pío, cuando tenía 5 años, tiene varias experiencias que marcan su vida. La primera es que tiene una visión del Sagrado Corazón, una visión muy viva del Sagrado Corazón, donde el Sagrado Corazón Jesús puso su mano sobre la cabeza del niño Francisco. Así se llamaba Padre Pío, Francisco. Y Jesús le dice a San Francisco, aquí tienes a uno que será un hijo fiel tuyo.
pues pensaría en ese momento, ¿verdad? El niño que iba a ser franciscano y que iba a ser un buen franciscano. No sabía hasta qué grado iba a llegar la identificación de él con San Francisco, con las estigmas. Lo que sí es clave en San Francisco, en el Padre Pío, y abre una etapa nueva en la vida de la Iglesia. Lo que le sucede al Padre Pío no existió antes y no sabemos si verdaderamente y auténticamente existirá o existe ya en otro. Es el primer sacerdote estigmatizado. Hasta Padre Pío habían habido estigmatizados, habían religiosas estigmatizadas como Santa Verónica Giuliani, como vimos a Santa Rita, que ayer qué hermoso ver que era igualita la espina del centro de la frente del Señor, y otras más, acá, Santa Chiara de Montefalco. Habían varias religiosas estigmatizadas y el San Francisco fue estigmatizado. Pero San Francisco nunca llegó a ser sacerdote, él no quiso ser sacerdote. San Francisco era diácono, o sea, a donde él aceptó fue ser diácono. Por lo tanto, no existía ningún sacerdote estigmatizado. Esto es un punto súper importante de la vida del Padre Pío. Lo otro que también le sucede es que en ese momento, cuando después de la visión del Sagrado Corazón, Padre Pío, en su corta edad, sin entender plenamente para qué se ofrecía, se ofrece al Sagrado Corazón como víctima. Entonces aquí ya va a empezar la vida de este niño a tener un rumbo muy marcado. A partir del momento que él se ofrece como víctima, empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen. Muy atención, continuaron hasta el fin de su vida. O sea, nosotros no sabemos, bueno, nosotros, tal vez su confesor, sí, ¿verdad? Pero todo lo que le sucedía al Padre Pío místicamente, de lo que sabemos mucho son las grandes batallas espirituales. O sea, podríamos calcular también que habían apariciones de la Virgen, pero sí, dentro del convento en su celda, él tenía apariciones de la Santísima Virgen. Ya no se diga del ángel de la guarda, que a partir de los 5 años, él empieza a tener una relación natural con su gran amigo, su ángel guardián. Y también, a partir de que él hace esa ofrenda, empieza el demonio a atacarlo completamente, y el Señor le dice que esos ataques durarán hasta el final de su vida. Pietrelcina, esto que les estoy contando, sucede en Pietrelcina. Cuando Padre Pío entra en la orden franciscana, tenía que tener los estudios necesarios que no había podido tener porque era de una familia muy pobre. Y el papá de Padre Pío se va a los Estados Unidos a trabajar para poder mantener, miren qué hermoso para los padres, él se va a los Estados Unidos para poder mantener los estudios del seminario de su hijo para que pudiera ser sacerdote. Espérense. Otros dones que tenía el Padre Pío era el de discernimiento extraordinario. O sea, todos los cristianos estamos llamados a tener discernimiento. En realidad, sin ese don no podíamos vivir, porque por eso hacemos a veces decisiones equivocadas. Discernimiento extraordinario, que era la capacidad de leer los corazones y de leer las conciencias. Ahora, de una manera singular le sucedía en el confesionario, porque estaba dentro del foro interior de la persona, ¿verdad? La persona estaba abriendo su corazón y su conciencia, pero Padre Pío no solamente leía los corazones de una manera como debía ser en el sacramento, en el confesionario. A veces iba caminando por los pasillos y le decía a alguien: te espero en el confesionario para que te arrepientas del pecado que tú sabes que tienes.
Las historias del Padre Pío son millones, ¿verdad? A veces hay una famosa donde lo ven con su cinturón dándole como un papá, como cuando los papás te daban con la faja. Tal vez generaciones modernas no se acuerdan de eso, pero cuando papá te daba con la faja, ¿verdad? Pues lo veían a veces que él pasaba, especialmente eran hombres. Van a entender por qué. Porque eran hombres. Con el cinturón le daba cinturonazos a hombres. ¿Por qué? Decía, estos 3 cinturonazos es para que dejes de ser masón. Era a masones, sabía reconocer a los masones. Sabía reconocer mujeres que estuviesen viviendo una vida fuera de lo propio. Sabía reconocer cuando un hombre estaba en infidelidad. Sabía reconocer si una mujer estaba en prostitución. Hay muchísimas historias. Y esto es lo que todo esto se coloca dentro de la lectura de corazones y de conciencias. Podía leer los corazones de sus hermanos, a los cuales no les decía absolutamente nada, por respeto. Pero sí, lo interesante es que a algunos les podría parecer temeroso que yo estoy parada y Padre Pío venga y tal vez yo tengo un pecado mortal y me lo lea, ¿verdad? Pero mucha gente venía precisamente para que él les leyera sus corazones si algo no entendían ellos que era un pecado y se lo dijera y poderlo confesar. O sea, las dos reacciones, ¿verdad? La de quien busca la verdad y está completamente purificado en el sacramento, o los que le da miedo o quieren esconder algo como que si no saben que Dios todo lo ve, ¿verdad? Dice el Señor en el Evangelio que lo que está oculto se proclamará desde el techo. Entonces, antes que se proclame en el techo, mejor que lo proclamemos en el confesionario, ¿verdad? Otra cosa muy importante es la sencillez y la sensibilidad del niño Francisco. Eran una familia pobre, comían tal vez un pan con un pedacito de algún grano y le preguntaban a Francisco, ¿tú eres feliz? El niño más feliz de la tierra. Tengo todo y mucho más de lo que necesito. Ya empezaba a trabajar en él lo que sería el voto de la vida religiosa, ¿verdad? Pero esa conformidad y gratitud que hay que dársela a los niños de hoy. El problema de la niñez de hoy es que los padres no quieren que se aburren. Imagínense, una vida que no tiene aburrimiento, pues yo no la conozco. Bueno, yo no paso aburrida porque siempre tengo que estar haciendo algo, pero quisiera aburrirme, fíjense cómo es la cosa, ¿verdad? El aburrimiento también es formativo. El aburrimiento y la escasez es necesaria para formar el carácter y para formar también la gratitud y también el cuidado y la custodia de lo que se tiene. En Pietrelcina también sucede algo que ahí va a marcar para siempre la vida del Padre Pío. Por eso es importante nuestra visita ahí, porque Padre Pío vivió ahí 7 años, ya después de ser ordenado sacerdote. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto, espérense que se me fue la fecha, de 1910. Él nace en 1887. En 1910 ordenado sacerdote, y después de ser sacerdote se enferma, les empiezan unas fiebres que los doctores no podían definir y lo mandan a Pietrelcina para ver si regresando al ambiente, al aire de su ciudad se curaba y después regresar otra vez, ser enviado a un convento. Bueno, en Pietrelcina les dije que desde niño ya él tiene las batallas con el demonio. Y incluso hay los testigos
hubieron los testigos oculares en la causa de canonización y beatificación. Había un árbol donde ahora es una capillita y vamos a entrar, donde el Padre Pío, de niño y de sacerdote, pasaba horas ahí sentado contemplando al Señor. Y le gustaba un árbol, dice, para estar sintiéndose que estaba al pie de la cruz. En ese árbol ahí se le apareció muchísimo Satanás y las grandes batallas. La gente miraba que él estaba batallando a golpes y que le daban golpes y que él caía, pero no miraban quién. O sea, sí hay testigos de que él era atacado por el enemigo desde niño en Pietrelcina. Antes de entrar al noviciado, tuvo unas visiones, para él dice, aterradoras, pero el Señor me dio la gracia de recibirlas y aceptarlas. ¿Cuál fue la visión? Jesús le permitió ver a Francisco el campo de batalla, los obstáculos y enemigos. A un lado habían hombres radiantes con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran ellos? Los ángeles. Al otro lado habían unas inmensas bestias, espantosas de color oscuro. Fue una escena aterradora que me hizo caer de rodillas y todo me temblaba. Jesús le dice que se va a tener que enfrentar con esta horrenda criatura, ya sabemos quién es, pero que no tenga miedo, porque orando el Señor lo haría salir siempre victorioso. No le dijo no golpeado, le dijo victorioso. Porque sí sabemos que Padre Pío tuvo muchos golpes, muchas quebraduras incluso de brazo, de una vez de pierna, por los golpes que le daba el enemigo. Esta misma realidad que le pasó sucedió toda su vida. Donde quiera que él estuviese, no paró. Nosotros teníamos un gran amigo aquí en San Giovanni, el Padre Hermelindo, que lo llevamos incluso a un congreso. Y el Padre Hermelindo era joven en la época del Padre Pío y estaba a 2 celdas del Padre Pío. Y dice, yo pasé casi toda mi vida sin dormir. Y le digo, ay, Padre Hermelindo, ¿por qué? Me dice, porque estar oyendo todos esos ruidos. Y él no nos dejaba entrar porque decía que no lo podíamos salvar. Pero entonces los que lo oíamos nos íbamos a la puerta a arrodillarnos a rezar. Pero qué desesperación para sus hermanos también, ¿verdad? Pero cuando cesaban los ruidos, ellos abrían la puerta, entraban y entonces lo asistían, porque a veces estaba herido, golpeado, lo asistían y lo acostaban. También el Padre Pío tuvo el don de profecía. Y hay muchas profecías que dio el Padre Pío. Incluso me alegré de que dio una profecía sobre Pietrelcina, porque dijo, yo he hecho tanto bien a las almas aquí en San Giovanni Rotondo, pero después de mi muerte también las voy a hacer en grande en Pietrelcina. Incluso él tuvo la visión de una iglesia más grande que se hacía en Pietrelcina después de su muerte, y sí, se hizo y la vamos a ver. Tuvo muchas dificultades. Una persona con tantos dones siempre, desafortunadamente, porque es como que, hello, pero una persona con tantos dones que no los usaba para sí mismo, lo usaba para salvar a las almas. Y para eso lo da el Señor, para que pueda ayudar a las almas a alcanzar la salvación. Pues levantó demasiadas envidias, sospechas, calumnias, hermano. Padre Pío sufrió el grave pecado de la calumnia, todo el tiempo era calumniado, y esas calumnias tenían efectos muy fuertes en su vida, porque sí habían consecuencias fuertes a las calumnias que se decían de él. Cuando Padre Pío era novicio,
siempre le hablaba a sus compañeros novicios de amar a la cruz, de que sin amar a la cruz un sacerdote no puede ser verdaderamente sacerdote, porque lo que se celebra en la Eucaristía, dice, es el sacrificio de la cruz perpetuado en la historia. El sacerdote actúa en persona Christi, o sea, está unido a Cristo en el sacrificio de la cruz. Por lo tanto, él decía, si quieren ser buenos seminaristas, él era seminarista, si queremos ser buenos seminaristas tenemos que enamorarnos primero de Jesús crucificado. Luego tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre y la Virgen María le dijo que siempre lo cuidaría con su amor materno, que supiera que no importa lo que pasaba, ella estaba al lado suyo. Padre Pío hacía muchos ayunos en imitación a su padre San Francisco, ¿verdad? A veces de 40 días también, varias veces al año. Y incluso se sabe que hubo un ayuno que no pudieron calcular porque él nunca hablaba de eso, pero sí se sabe que no comía porque no bajaba al refectorio y si alguien le llevaba una bandeja de comida no quedaba fuera del cuarto, que hizo un ayuno de más de 20 días donde solo se alimentó de la Eucaristía. La primera bilocación la experimenta en 1905. Es importante oír esto porque ahí vamos a entender el don de la bilocación. Solo 2 años después de haber entrado al seminario, no era sacerdote todavía, era seminarista, experimenta la primera bilocación. Estaba rezando con otro fraile en el coro. En el coro es esa capillita de arriba, que está siempre detrás de la parte central de las iglesias, y ahí es donde él recibe después, se le hacen visibles las estigmas, porque quiero decirles que Padre Pío recibió las estigmas en Pietrelcina. En Pietrelcina recibe las estigmas de parte de unos serafines, pero él pide que sean invisibles. Le pide al Señor que le deje los dolores. ¿Quién hizo eso también? Hay una santa que ustedes conocen que hizo lo mismo, Santa Margarita María, que tenía las estigmas invisibles porque él quería entrar al convento, quería entrar, y dice, si tengo las estigmas no me van a dejar entrar. Entonces le pide al Señor que se las deje invisibles, que le deje el dolor de las estigmas, pero que no sean visibles. Por lo tanto, nadie sabía que él llevaba las estigmas sin ser visible, pero llevaba el dolor. Y como él describe que era un dolor que lo traspasaba del frente para atrás y que le ardía tanto que él sentía que lo consumía de dolor. Bueno, la primera bilocación fue en medio de una noche fría de enero, ya se imaginan el frío, ¿verdad? Y él se encuentra, esto es bellísimo, esta historia es lindísima. De repente está orando y se encuentra, él mismo se ve que está muy lejos, en una casa muy elegante en la cual un padre de familia agonizaba al mismo momento que estaba naciendo su niña. Nuestra Santísima Madre se le aparece en ese momento al Padre Pío y le dice, te encomiendo esta criatura, cuídala siempre, es una piedra preciosa, pero tú tendrás que pulirla. Trabaja en ella, lústrala, hazla brillar lo más posible, porque un día quiero que ella adorne mi corona. Al que él lo contestó, pero ¿cómo va a ser eso posible? Yo soy un pobre estudiante y todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de poder llegar a ser sacerdote.
Y si no llegara a ser sacerdote, ¿cómo me ocupo de esta niña estando tan lejos? La Virgen le contestó, no dudes, ella será la que vendrá a ti, pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro. Directa la instrucción de la Virgen, ¿verdad? Bueno, quiero decirle que 18 años más tarde, la niña llegó en peregrinación a la Basílica de San Pedro y me lleva agobiada, con angustia, con una gran batalla interior y quiere confesarse. Y va a los confesionarios de San Pedro. Y cuando entra a confesarse, ve que hay como un monje allá detrás de los rieles, ¿verdad? Y empieza a confesarse y él empieza a aconsejarla, empieza a leerle toda su vida y empieza a decirle lo que tiene que hacer, le da los consejos, pero él le dice, prométeme que me obedecerás. Y la joven le dice, sí, yo lo voy a obedecer porque yo quiero salir de esta angustia y de este agobio que vivo. Era tanto el impacto que tuvo del confesor que cuando ella se levanta, da la vuelta para besarle la mano al sacerdote que la confesó, y cuando entra, estamos hablando de 2 segundos, ¿no? Cuando entra a la cabeza para darle el beso, la silla está vacía. Padre Pío bilocó para confesarla, y ahí se cumple la promesa de la Virgen. Ella vendrá a ti en la Basílica de San Pedro. Años más tarde, en una peregrinación, esta joven viene a San Giovanni Rotondo. Y el Padre Pío estaba caminando por los pasillos de las celdas repletos de peregrinos, y al ver a la joven entre ellos le dijo, yo te conozco, tú naciste el día que murió tu padre. Y la muchacha se queda, imagínense, sorprendida. La joven le dijo, yo me quiero confesar. Le dice, sí, ponte a confesar, aunque ya te has confesado antes conmigo. Y ella le dice, yo no lo conozco, en mi vida lo he visto, si es primera vez que yo vengo a San Giovanni Rotondo. Sí, se te olvidó que hace un año en San Pedro te viniste a confesar conmigo. A partir de ese momento, esa joven fue la primera hija espiritual del Padre Pío y la que estuvo más cerca de él cuando era permitido estar cerca de personas. Y así fue como él la fue puliendo y la fue moldeando, lo que le dijo la Virgen. Se ordena, como les digo, el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Benevento. Yo me reí anoche porque ya no me acordaba que era en la Catedral de Benevento, y nosotros vamos a dormir mañana en Benevento. La única petición que él escribe cuando es ordenado para su primera misa, que la fue a celebrar a Pietrelcina, fue, oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Bueno, ¿qué pasa? Ya Padre Pío es sacerdote, ya está supuestamente mejor de salud, lo trajeron aquí a San Giovanni para dar unas conferencias, y cuando estando en las conferencias se siente perfectamente de salud. Por lo tanto, el superior de San Giovanni escribe al provincial y dice, Pío ya está listo para entrar otra vez al convento. Quiero decirles algo, durante los 7 años que él estuvo en Pietrelcina por enfermedad, y que no lo podían tener en un convento porque lo querían en aire libre, hubieron muchos hermanos, incluso hubieron obispos que escribieron a la Santa Sede para que exclaustraran. ¿Qué cosa es el exclaustro? Cuando una persona que ya ha hecho votos, sobre todo votos perpetuos, y tiene que estar fuera o está fuera mucho tiempo, la exclaustración son 3 años fuera, y a los 3 años, con permiso, a los 3 años tiene que irse de la congregación. Pero la Santa Sede no aceptó esa petición y él siguió siendo franciscano. Pero tuvo la dicha de un superior que lo quería tanto, lo manda a traer para dar unas charlas y ve que está muy bien de salud, por lo cual le dice
que ya se quede aquí en este convento. Y por eso él se queda aquí en este convento hasta el fin de su vida. San Giovanni Rotondo fue el convento del Padre Pío. 50 años en este convento. Como les decía, ¿dónde recibe él las estigmas? Es en Pietrelcina. Pero ¿dónde se hacen visibles? Es aquí en San Giovanni Rotondo. Rezando en el coro una noche solo, del crucifijo, que lo van a ver, del crucifijo enfrente del cual él rezaba, él vio que rayos de una luz nunca vista para él, salían de las 5 llagas del Señor y atravesaban su cuerpo. Aquí estamos, miren esa foto. Atravesaban su cuerpo donde él ya tenía las estigmas. Nada más que en ese momento las estigmas se abrieron. La particularidad que los médicos se extrañaban, porque a partir de que se hacen visibles, la orden manda a pedir a grandes médicos y científicos que examinen psicológicamente, examinen físicamente al Padre Pío, que era la tortura más grande para el Padre Pío. No era el estudio psicológico, era de que vieran sus estigmas. Y esto es tan hermoso, hermanos, porque también es importante ver que el Padre Pío siempre andaba cubierta sus estigmas, ¿verdad? Los guantecitos del Padre Pío. Para el único momento que él se quitaba los guantes era para el momento de la consagración. Y trataba de hacerlo de una manera, siempre decía que pusieran el libro que tapara las manos. A él no le gustaba que vieran sus estigmas. Por lo tanto, no había ningún sensacionalismo ni llamada de atención hacia sus estigmas, que era una virtud muy importante de detectar para que no hubiera vanagloria, y eso lo tenían que estar cuidando, ¿verdad? Entonces, las llagas del Padre Pío no eran superficiales, traspasaban su mano y la sangre corría del frente y corría de atrás. Voy a encontrar el lugar donde está la medida de la cantidad de sangre. Exactamente. Todos los días, parte del examen, un día les quieren medir la cantidad de sangre para ver también la sobrenaturalidad, porque a ti te salen 2 gotitas de sangre, no te mueres. Pero él perdía una copa grande de sangre diaria a través de sus estigmas. Y eso nunca lo mató. O sea, nunca tuvo un ataque cardíaco por falta de sangre. Sí tenía los dolores y el dolor era lo que lo hacía sentirse muchas veces débil. Esto hay que pensar, hermano, este hombre está en dolor permanente. Y él dice que la llaga del costado se le abría más cuando estaba confesando personas de pecado mortal. Que se abría y él sentía cómo se le iba abriendo la llaga, era la misericordia del Señor recibiendo a esta alma que estaba confesando sus pecados mortales. El Padre Pío también era un hombre muy fuerte, pero es lindo la explicación que él se da de sí mismo, porque con los pecadores mortales era bien fuerte y les decía: ¿tú te vas a arrepentir? ¿Tú vas a dejar de hacer esto? Ay, Padre, no se rece, voy a ver, salte de mi confesionario. Y había muchos testimonios así. Entonces un día uno de los frailes amigos le dice: ¿pero por qué tú los tratas así? O le negaba la comunión cuando sabía que estaba viniendo alguien que era masón, que era comunista o que era ateo. Porque les decía, la Eucaristía no es causa de curiosidad. Así les decía y se las negaba. Entonces un día le preguntaron: ¿pero por qué los tratas tan fuerte? Y dice: ay, porque los amo demasiado. Y si no los trato así,
no hay una oportunidad para que ellos se arrepientan y ellos reflexionen. Mi misión como sacerdote es que se salven, no que se sientan bien. Esa era la respuesta del Padre Pío. Hay una historia hermosísima de una joven que estaba viviendo con un hombre casado. Era una joven muy, muy famosa aquí en Italia, era modelo y vivía con un hombre casado por muchísimos años. Pero ella viene a confesarse, pues todo Italia venía a confesarse con el Padre Pío. Y se arrodilla en el confesionario y empieza a confesarse. El Padre Pío le dice, deja de andar around the bushes, deja dar la vuelta y dime tu verdadero pecado. Y la muchacha se quedó así y le dice, sí, dime tu verdadero pecado, porque todo lo demás no son nada comparado al verdadero. Y entonces ahí ella le dice, bueno, yo tengo 10 años de estar viviendo con un hombre casado. Y le dice, bueno, pues yo no te puedo dar la absolución hasta que tú no decidas que lo vas a dejar. Y ella empieza a gritar en el confesionario, yo no puedo, él es mi vida, él es mi amor, empiezo así. Y le dice, bueno, vete para afuera y quédate la noche allá afuera y pensaré si te recibo en la mañana. La saca para afuera, o sea, afuera es afuera del convento, o sea, en la calle, y empieza una lluvia, de estas lluvias arrasadoras italianas, empieza, y baña a la muchacha de agua. Pero Padre Pío rezó por ella, cuando la sacó, le dijo, Señor, báñala y purifícala con el agua de tu costado. Y empezó a llover, y mientras ella iba siendo mojada, la muchacha cayó de rodillas y vio el horror de su pecado, vio el horror para su alma, el horror para el alma del hombre y el horror para la familia del hombre. Y regresa ya toda desbaratada, porque había venido muy elegante, regresa al confesionario y le dice, Padre Pío, lo dejo hoy mismo. Es demasiado oscuro este pecado para yo llevarlo en mi alma y para llevar a otro a tener este pecado. Y ahí entonces dice, ya te esperé, hija mía, no dormí toda la noche rezando por ti. Desde mi ventana te vi que estaba siendo bañada por el agua del Señor. Este era el Padre Pío, o sea, no se le iba una. Sí, podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? Otra cosa, tenía un amor grandísimo por los niños. Todo niño que él miraba le invitaba a ser monaguillo, porque era su manera de tenerlos cerca y de cuidarlos, porque estos niños monaguillos, fíjense cuánto hay que pedir al Padre Pío, porque con todas las situaciones tan tristes y feas que hemos vivido en la iglesia, si algo ha pasado es el miedo de que los niños estén con sacerdotes, ¿verdad? Eso ha sido la obra más grande de Satanás, porque los niños, cuando crecen cerca de los sacerdotes o de los religiosos, crecen con el corazón abierto a Dios, a lo que Dios quiera de ellos, para hacer matrimonios santos, para ser religiosos o religiosas o sacerdotes. Entonces Padre Pío pasaba tiempo con los niños y le daba duro a los padres. Cuando él oía que un niño decía, no, yo casi no veo a mi papá porque está trabajando, entonces llamaba al papá. Así, él siempre estaba cuidando el bienestar del alma y de la vida de los niños. También de los jóvenes. Se reunía con jóvenes y muchos de esos jóvenes terminaron en el seminario. Y cuando entraron al seminario, pues le pidieron a él que siguiera acompañándolos. Y se encargaba de proveerles meditaciones, confesiones, conversaciones espirituales, e incluso los amó tanto que se ofrece también como víctima por la juventud. Muy poco se sabe los ofrecimientos de víctima. Después hay un momento particular donde él se ofrece como víctima por la iglesia, por los sacerdotes y los obispos, así que qué bueno que vamos a estar aquí.
El Padre Pío tuvo primero, antes de las 5, porque quiero hablar unas cositas que no se saben mucho, pero antes de recibir las 5 estigmas, las visibles, unos días antes, rezando ante el mismo crucifijo, Padre Pío tuvo lo que se llama la transverberación del corazón que le pasó a Santa Teresa de Ávila, que es traspasado con una lanza su corazón y su costado. Esta es una gracia mística porque no se mueren, ¿verdad? Pero sienten todo el dolor del traspaso y lo sienten hasta el último día que tiene ese estigma. Esa estigma le preparó para recibir las otras visiblemente. ¿Y quién fue quien le clavó? Fue un serafín. Los serafines, hermanos, son los que siempre, no sabemos por qué, vamos a preguntar en el cielo, los que dan las estigmas a los estigmatizados. Son los serafines. Dice, desde el día que recibió esa transverberación de corazón, siento una gran aflicción. ¿Saben cuál era la aflicción? Los dolores de Jesús en Getsemaní. Los tenía perennemente en su corazón. Dice, es una herida abierta en mi alma, pero no está hablando física, sino la angustia que llevaba por dentro, que me causa una agonía como de muerte. Y así vivió toda su vida. El Padre Pío cuando más le dolían las estigmas, ¿qué hacía? Empezaba a alabar al Señor y a ofrecer cada estigma por los que se iban a confesar, por los pecados que iba a tener que escuchar, por los pecadores que iba a tener que liberar. Hay un aspecto particular en la vida del Padre Pío y es las falsas apariciones de Satanás. O sea, Satanás se le aparece muchas veces en el confesionario como si fuera un penitente. Toma la forma de una persona, pero empieza a seducirlo en el confesionario. Después se le apareció una vez en una noche como una mujer totalmente inapropiada, ¿verdad? Se le aparecía tomando, incluso en la celda, una vez el demonio se le aparece con la imagen de la Virgen y le dice, hijo mío, aquí estoy para estar contigo. Y el Padre Pío le dice, quítate el disfraz que te pusiste. Wow, ¿verdad? Inmediatamente se esfumó. Se le aparecía como San Miguel Arcángel, todas las devociones más cercanas de su corazón. Entonces, cuando se le apareció San Miguel Arcángel, me encanta, porque se aparece con la espada, ¿verdad? Todo. Y le dice el Padre Pío, baja la espada que no me puedes tocar. Se fumó. O sea, sabía distinguir cuando era una falsa visión. Ahora, esto nos va enseñando a nosotros, hermanos, la importancia del discernimiento. Por eso la iglesia es tan precauciosa con las apariciones. ¿Y qué tal si la aparición no es la Virgen? Por eso es que siempre le dicen, échale agua bendita, porque si es del demonio se va a ir. Si es la Virgen se va a quedar y se va a sonreír. Entonces, Padre Pío nos enseña que no seamos crédulos de cualquier cosa, sino que el demonio, para hacer caer a alguien, puede aparecerse hasta con forma de Jesucristo. El Padre Pío dice, si el demonio quiere hacerte perder tu salvación, puede sentarse a rezar el rosario contigo. ¿Están oyendo esto? A él no le importa pasar el sacrificio, que para él no es un sacrificio, para él es un plan maléfico, de rezar el rosario contigo, si al final él va a lograr que tú caigas en pecado y te alejes de Dios. Por eso la vida espiritual es algo muy serio, hermanos, y tenemos que verla no con superficialidad. La vida espiritual y la vida en Cristo es una batalla espiritual y tenemos que tener todos nuestros sentidos de discernimiento abiertos en todo momento. Algo que se sabe del Padre Pío era también
con los jóvenes que venían. Padre Pío, venimos a enseñarle, nos vamos a comprometer. Y el Padre Pío muchas veces que le dice, no se casen, no se casen. Imagínense la pareja que estaba toda así romantizada y que el Padre Pío le dice, no se casen. Y se volteaba al hombre o se volteaba a la mujer y le decía, ella no es la que es para ti, él no es el que es para ti. Tu vida será un sufrimiento. Y en realidad lo bueno es que le obedecían. Pero hay uno que no le obedeció y le dijo a la muchacha, este hombre te hará sufrir, no te cases. Y cuando se casaron, el hombre le había ocultado a la mujer que él era ladrón. Y inmediatamente a los 3 meses fue echado a la cárcel y ella casi va a la cárcel creyendo que era cómplice. O sea, las cosas del Padre Pío son únicas, ¿verdad? A mí una de las que más me encanta del Padre Pío son como él veía todo lo que pasaba alrededor de su persona. Les explico. Si tú estabas en España rezándole a una fotito de Padre Pío, no estampa, fotito de Padre Pío, que la gente venía y le tomaba foto y hacías una petición, y hay muchos casos, todo eso fue testificado. Habían casos y por ejemplo le decía, Padre Pío, sana a mi hijo que esté enfermo, tú eres milagroso, sana a mi hijo, y el padre rezaba y pasaban 3 días y el hijo no se sanaba y se empeoraba. Una vez un hombre que cogió su zapato y le tiró el zapato a Padre Pío. Después el niño se sana y viene el hombre a darle gracias al Padre Pío. Y le dice, Padre Pío, esto es para darles un ejemplo de los dones de Padre Pío. Y le dice, Padre Pío, ay, si hoy me vienes a dar las gracias después de la bofetada que me diste con el zapato. Todo lo que pasara alrededor, las personas que oraban, él sabía quién estaba orando por él, pidiéndole algo. Según los más cercanos a él, que lo acompañaban en las misas. ¿Por qué las misas del Padre Pío eran tan largas? Porque es que él estaba en sufrimiento con Cristo, viviendo la pasión de Cristo en la misa. Pero decían que cuando él salía golpeadísimo, o sea, en su alma, no solamente en su cuerpo. Y una vez a uno de sus mejores amigos frailes le dijo, es que tú no sabes lo que me pasa cuando yo levanto la hostia y el cáliz. Le dice, yo veo todos los pecados que golpean al Señor. Yo sé lo que el Señor vivió en Getsemaní, lo veo todo. Veo todos los pecados que están cometiendo las personas, todo lo que pasará en el futuro que hiere el cuerpo del Señor. O sea, tenía ese don también tan grande. Al mismo tiempo, pasaba que cuando levantaba la Eucaristía, veía a la persona que estuviera ya en el fondo de Asia pidiendo por algo, pidiéndole a él. Sabía quién oraba algo por él. También el Señor le dio la gracia al Padre Pío, así que esto es bueno para nosotros, yo siempre lo digo a los peregrinos. Él vio y lo dejó escrito, no lo dijo, que él veía en las misas a todas las personas, o sea, él tuvo la gracia de saber que iba a estar enterrado con millones de peregrinos viniendo. Él vio a cada persona que pasó frente a su tumba. Él vio a cada persona que venía a San Giovanni Rotondo y venía y le rezaba a él. Así que buena noticia porque ya el Padre Pío las vio. A ver, ¿qué más? Hay tantas cosas que es del Padre Pío. Como le digo, las bilocaciones fueron impresionantes. El Padre Pío iba donde sea que el Señor... Pero yo aprendí algo estudiando la bilocación del Padre Pío, y la de Santa Faustina. Alguien siempre me dice, madre, y ellos están conscientes, o sea, es que el alma se le sale del cuerpo, te saben todos los cuentos. Y le digo, no. El Padre Pío sabía que estaba en otro lugar. O sea, él sabía que estaba siendo bilocado por el Señor. Porque él dice,
pero si yo estaba en el coro y de repente me veo aquí, o sea, está consciente. No es que entre en un éxtasis y se le olvida todo, y nunca se le olvidaba tampoco las personas que él visitó. Visitaba, hay uno muy importante del Padre Pío, la primera aparición en América, la bilocación del Padre Pío fue en Uruguay, y fue a un obispo. El obispo de Montevideo estaba teniendo un infarto en la noche, pero el obispo era muy devoto, si podemos decir en vida, del Padre Pío, y tenía una fotito, y mira la foto del Padre Pío, sabe que se está muriendo, que está teniendo un infarto, y el Padre Pío se aparece al secretario que está en el cuarto siguiente y le dice: apúrate, el obispo está muriendo. Entonces el secretario sale, inmediatamente lo llevan al hospital y se salva. Y por eso en Uruguay hay mucha devoción al Padre Pío. También Padre Pío recibía cientos de cartas diariamente. Hay todo un cuarto con todas las cartas organizaditas por mes de todos los años del Padre Pío. Son miles y miles y miles de cartas. Y siempre las contestaba hasta que llegó un momento que ya no podía. Entonces tenía un secretario en inglés, un secretario en los idiomas, y él les dictaba y le escribían. El secretario en inglés era el Padre Hermelindo, el que llegó al Congreso. Una vez le preguntaron: Padre Pío, ¿cómo tú aguantas misas de 2 horas parado con las llagas de tus pies? Y él dijo: es que yo no estoy parado, yo estoy colgando en la cruz con Jesús. También otra cosa muy hermosa, Padre Pío, le preguntaron: ¿y la Virgen viene a la misa? Y le dijo: ¿cómo que no viene, que viene a la misa? La Virgen está parada al pie del altar en cada misa. Dice: ¿ustedes que son tontos? Así decía. La Virgen está parada al pie del altar. Si ella estuvo al pie de la cruz, siempre va a estar al pie de cualquier altar. Donde haya misa, ella está al pie del altar. Su relación con el ángel guardián era algo impresionante, es una de las más potentes que ha escrito y que sabemos, ¿verdad? De un santo, hay muchos santos. Por ejemplo, él fue el que nos enseñó a mandar a nuestros ángeles guardianes. O sea que si tú tienes un conflicto con una persona y vas a querer platicar con esa persona, mandar tu ángel guardián al ángel guardián de la persona para que vaya preparando el corazón de la otra persona. O mandar el ángel guardián para que cuide a tus hijos. Por eso el famoso libro Send Me Your Guardian Angel, porque él siempre decía: manden sus ángeles guardianes a cuidar a sus hijos, manden sus ángeles guardianes a proteger. Padre Pío también tuvo que estar en la Primera Guerra Mundial, lo llaman a servir, pero cada vez que lo iban a poner a servir se enfermaba y lo devolvían. Así que nunca tomó armas ni nada. Pero sí se sabe que en la Segunda Guerra Mundial el Padre Pío se aparecía incluso en el cielo, o sea, en el firmamento, deteniendo aviones que iban a bombardear una ciudad. Sobre todo cuando iban a bombardear esta ciudad, se paró y dijo, y el avión tuvo que dar la vuelta. Hay que imaginarse lo que piensan los corazones, ¿verdad? Para concluir, para concluir la vida del Padre Pío, el Padre Pío muere el 23 de septiembre de 1968. Ya es para muchos nuestra época, ¿verdad? El funeral del Padre Pío fue alrededor de 300.000 personas. Estamos hablando de aquella época, 300.000 personas. Pero las estigmas que llevó por 50 años se le desaparecen 2 días antes de morir. O sea, él muere con su cuerpo intacto, sin estigmas. El Señor le dice: te aliviaré
para que puedas morir no morir con las estigmas. Y a 2 días antes se las quita. Así muere el Padre Pío después de celebrar, y hay el video en YouTube, la pueden ver, la última misa del Padre Pío. Ese hombre está en un sufrimiento, no lo podían, lo tuvieron que cargar caminando. Y después de eso lo llevaron al cuarto, los que estaban encargados de él, y muere diciendo Jesús, María y José. Sabemos que la Virgen de Fátima lo sanó de una gran enfermedad, y algo muy importante, se sabe que la Virgen se le aparecía durante los 10 años que él estuvo aislado. Por 10 años él no pudo celebrar misa pública, él no pudo confesar, no podía ver a ningún hijo espiritual o hija espiritual, estaba encerrado en su celda y había la capillita enfrente y ahí celebraba misa. 10 años en completo aislamiento, y para él dijo, 10 años en aislamiento no son nada para lo que pasó nuestro Señor el jueves santo. Fue por castigo. ¿Por qué? Las calumnias. ¿Se acuerdan que les dije? Hubieron sacerdotes, hubieron obispos que pusieron unas quejas de unas calumnias inmorales contra el Padre Pío y lo aislaron. Hubieron 3 veces que estuvo a punto de perder incluso su sacerdocio y su vida religiosa por calumnias. Un hombre sufrido en todos interiormente, moralmente, el rechazo muchas veces, envidias, pero las calumnias que hicieron contra el Padre Pío llegaban hasta el Papa, y el Papa dio la orden de los 10 años de aislamiento. Si Ana quiere que les cuente el cuento, bueno. Yo creo que estaba enferma. Bueno, yo ya se lo conté en un grupito del bus, así que perdonen que lo tienen que oír otra vez. Definitivamente en cierta forma, pero una cierta forma bastante directa, le debo mi vida, mi nacimiento al Padre Pío. ¿Por qué? Por alguna razón que yo no sé, el Padre Pío era muy conocido en Nicaragua. Yo no sé cómo hacían, cómo llegó, quién vino, cómo fue la cosa, y se regó la bola y todo el mundo rezaba al Padre Pío. Y era muy conocido, y los viajes que hacían, los que podían venir a Europa, era para ver al Padre Pío. Incluso hay muchos señores que son mayores, ¿verdad?, que fueron monaguillos del Padre Pío, porque él ponía a los niños a ser monaguillos. Pero 3 años antes que yo nazca, la historia es más larga, pero bueno, mi papá era un hombre de una integridad de vida, era un hombre excepcional. Pero 3 años antes que yo naciera, yo no sabía esto hasta que tuve 15 años. Una noche mi papá está acostado y él siente una sombra negra completamente sobre él, pero dice que no se podía mover, como que alguien que vino a esclavizarlo. Eso es lo que él sintió. Y al día siguiente, mi papá en la vida, esto no lo grabes, ¿ok? Mi papá en la vida, vamos a ir, como les digo, lean sus libros porque hay muchos más detalles, lean el libro. Vamos a ir a lo que es el museo, que es dentro, la iglesia antigua y el museo, es lo que nos permiten caminar de donde está la celda del Padre Pío y todo esto. Y termina, atención, miren qué buen anuncio que les voy a dar, termina eso con la tiendecita de los frailes. ¿Por qué les digo esto? Porque después de ahí vamos a ir a pasar al cuerpo incorrupto del Padre Pío, para que puedan tocar sus cositas. Aprovechen a rezar con el Padre Pío, pídanle lo que quieran, porque él dijo que no había una oración que se presentara en vida o en muerte aquí en San Giovanni que él no la oyera. Sí, vayamos, que estamos con un hombre de una santidad altísima y con un poder, créanmelo, que ese hombre levanta el cinturón, no te tiene que pegar a ti, pero le puede pegar a tus enemigos, ¿ok?
Pídanle a Él liberación, pidan a Él sanación, pidan a Él que le dé la gracia de hacer una buena confesión. Hermanos, no hay gracia más grande en la vida que hacer una buena, completa confesión, porque nunca sabe uno el día que el Señor viene a recogernos. Padre Pío, ruega por nosotros.